Justo antes de Navidades salía en Netflix Bandersnatch, el último capítulo de Black Mirror, que es la serie esta famosa por llevar al límite todo lo que caracteriza a la humanidad y ver qué efectos sociales tiene. El caso es que vi Bandersnatch con mi hermana y con mi novio y me gustó mucho, fue una serie, un capítulo que me gustó mucho. Es en realidad mucho más que un capítulo, porque Bandersnatch no es solamente un capítulo al uso, sino que utiliza una narrativa dinámica en la que el espectador tiene que interactuar con el vídeo, con la película, con la historia en sí y decidir qué va a hacer el personaje. Claro, esto hace que no haya un solo final, sino que tiene que haber varios finales dependiendo de las cosas que hayas elegido antes. Esto está guay. O sea, Bandersnatch no tiene una historia muy brillante, es una historia normalita, pero la dinámica de que tú tengas que elegir qué va haciendo el personaje y que tengas que tomar a veces decisiones muy bestias, eh, está guay. Es una cosa, la verdad, bastante interesante. El problema de Bandersnatch no es el capítulo en sí, sino las consecuencias que ha tenido. Y por consecuencias me refiero a las reacciones de la gente. Porque es que Bandersnatch, con la tontería de que incorpora este dinamismo entre espectador y obra, en el que la obra no se completa si no es por interacción del espectador, ha generado una serie de respuestas un poco raras por alguna gente. Quizá una de las que más me ha llamado la atención sea la de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia. Quizás una de las respuestas más llamativas que ha tenido Bandersnatch sea la de Alex de la Iglesia. Cuando leí la respuesta de Alex de la Iglesia al capítulo, me quedé como, ¿en serio? Voy a leerlo un poco, ¿vale? Para que entendáis lo que dice. Dice, mientras pobres diablos removemos patéticos el fondo de la olla narrativa intentando arrancar algo de sabor, veo Bandersnatch, lo último de Black Mirror. La ficción ha terminado por implosionar. Dios bendiga la nueva era que nos espera. Bandersnatch es un nuevo tipo de narración que revolucionará el futuro. ¿Nuevo? ¿De verdad es nuevo Bandersnatch? ¿Tiene un nuevo tipo de narración? Creo que Alex de la Iglesia peca de falta de información o falta de referencias. No sé si se debe a que no ha jugado jamás a un videojuego o a que ha leído bastante poco, pero el hecho de que el espectador o el lector o el jugador interactúe con la historia es la base de otras muchas obras. Quiero decir, Bandersnatch es literalmente un vídeo mezclado con una interacción del espectador. Es como si el espectador estuviese jugando. De hecho, el propio Alex de la Iglesia lo dice en algún punto. Bandersnatch abre una puerta hasta ahora desconocida y tenía que ocurrir, obviamente, en una plataforma digital. El juego se suma a la narración convencional. Ya nada será lo mismo. Pues si estamos diciendo que una narración audiovisual se suma con un juego, es literalmente un videojuego. El caso es que hay muchos videojuegos que se basan precisamente en esto, en que es el jugador el que elige qué decisiones van, o sea, qué camino va a tomar el protagonista, qué cosas van a ocurrir en el juego, y va a decidir incluso diferentes finales. Estos, que se llaman ahora mismo novelas gráficas en la mayoría de los casos, también hay otros juegos de aventura que incluyen estos elementos, aunque después tengan otras partes de juego, como puede ser, yo que sé, pues caza en el caso de Tomb Raider. Pero hay juegos que solamente se basan en esto, en tomar decisiones para ver qué ocurre. Estos videojuegos son básicamente Bandersnatch, solamente que en vez de tener un conjunto de actores con un escenario, un setting de grabación atrecho y tal, está hecho por ordenador. Y son elementos 3D o 2D, pero lo demás es igual. Tú tienes que elegir qué va a hacer el personaje. Y da igual si el personaje es un actor o el personaje lo ha hecho alguien en un ordenador por programación. Entonces, ¿realmente Bandersnatch es algo súper novedoso? Pues no. Pero es que ni siquiera me tengo por qué remontar a los videojuegos. Puedo ir un poco más atrás. Y es que hace ya bastante tiempo ya surgieron los libros, que son
libros de Elige tu propia aventura, en el que tú vas leyendo y dice, hay dos caminos, hay un camino hacia la izquierda y otro hacia la derecha. ¿Qué camino debería elegir? Si vas a elegir el camino de la izquierda, ve a la página 52. Si eliges el camino de la derecha, a la 36. Y realmente tú estás creando el libro que estás leyendo, con las decisiones que tomas. Entonces, no entiendo que Bandersnatch se haya aclamado como la auténtica revolución de la narrativa, en el sentido de que ahora por fin los espectadores pueden formar parte de la historia. Nosotros llevábamos pudiendo formar parte de la historia mucho tiempo con videojuegos y con libros y con todo. Y es que esto también ha despertado otra serie de comentarios a partir de Bandersnatch que a mí me han dejado flipando. Hay uno en concreto que es el del director de Días de Cine, el programa de la 2, que cuando lo leí fue como, ¿qué? Dejadme que lo voy a leer. Si aceptamos como válida la propuesta de Bandersnatch, mañana tendremos un Quijote en el que habrá quien elija que Don Quijote no está loco. Showmaker to your shoes. Es decir, zapatero a tus zapatos. ¿Desde cuándo quien está al otro lado de la creación artística se cree parte de la misma? Más allá del experimento, me parece de una petulancia extrema y fiel reflejo del infantilismo al que llevan los videojuegos. Dicho de otra forma, no me puedo ni imaginar a Cervantes, a Proust o a Shakespeare o a Ford, Buñuel o Bergman formando parte de esa fantasía infantil de hacer copartícipes de sus creaciones a los espectadores o lectores. Gerardo. Joder, Gerardo, chico, qué comentario. Pues resulta que es que los lectores, los espectadores y los jugadores formamos parte de la historia siempre. Desde el momento en el que un lector coge un libro, ese libro va a ser interpretado por el lector y por lo tanto el lector va a poner de su parte en esa historia. Da igual que la historia en sí te permita elegir caminos o no, que tú vas a añadir cosas, porque por ejemplo te vas a imaginar cómo son los personajes, le vas a poner una cara, le vas a poner un ambiente alrededor, que por mucho que me expliques que en la habitación hay una mesa y una lámpara, yo me puedo imaginar una mesa y una lámpara y tú te puedes imaginar otra. Entonces, la obra siempre va a ser formada por el lector. Voy más allá. Cuando es un cine que es audiovisual, no te tienes que imaginar nada. Bueno, pues la interpretación de la historia del cine va a ser siempre por parte del espectador, no la hace el director de cine. El director de cine tendrá una intención a la hora de hacer la película, sin duda. Igual que el guionista, e igual que los actores interpretan los personajes con una motivación o con otra. Pero es el espectador el que decide qué saca de ello, qué conclusión le ha llevado a el ver esa película o esa serie. Entonces, no entiendo el clasismo tan exagerado que has levantado comentarios como este. Digo este en concreto precisamente porque me parecía de alguien importante, que es un director de cine. Pero hay muchos comentarios parecidos de gente que dice en plan, es que no, esto es terrible, ahora vamos a formar parte de la narración y eso destroza lo que forma la verdadera esencia de la obra narrativa. ¿What? La verdadera esencia de la obra narrativa es que el lector o el jugador o el espectador la interprete. Para eso se escribe, para eso se hacen películas y para eso se crean videojuegos, para que se lo des a otra persona, lo lea, lo juegue o lo vea. Si no, no lo haces. Entonces, creo que deberíamos rebajar un poco ese clasismo de que la obra es como algo intocable e inamovible, en el que el creador incluye su alma y por lo tanto es algo casi místico y sagrado. Y deberíamos entender que, evidentemente, lo guay de todo esto es que haya un diálogo en el que el creador y la persona que recibe la obra interactúan gracias a la obra en sí misma. Eso es algo maravilloso y algo mágico, el que yo pueda extraer una serie de conclusiones de una obra y tú otras, es brillante. Así que, no sé, no entiendo realmente cómo Bandersnatch ha llegado a generar este tipo de polémicas. En mi opinión, Bandersnatch está guay, está bien, está entretenido. Me llevé 2 horas y media viendo ahí diferentes finales y diferentes caminos que podía tomar, porque a mí me gusta eso. Pero el tipo de narrativa que incluye no es novedosa. Es novedosa en el cine y espero, por favor, que la vayan incorporando cada vez más. Yo entiendo que antes los medios no te permitían esto. Quiero decir, necesitabas que hubiese
un medio que te permitiese esa interacción. Es decir, ahora con ordenadores y con smartphones y tal, pues sí que puedes elegir caminos, pero antes si vas al cine, bueno, y ahora vas al cine y tampoco puedes elegir nada, pues ves la película y ya está. Pero está guay que vayan introduciendo este tipo de narrativas que sí estaban presentes en otras ramas del arte como pueden ser los videojuegos o la literatura. Y bueno, no sé, quizás eso es de lo que quería hablar hoy. Que podría haber hablado también de la ruptura de la cuarta pared de Bandersnatch, porque eso es una cosa que de verdad está bastante flipante. También podría haber hablado de si somos o no dueños de nuestros actos o si en realidad estamos gobernados por algo más allá, de si el destino existe o no existe y nuestros actos ya están predefinidos. Pero bueno, eso supongo que lo hablaré en otro momento. Y decido terminar el vídeo aquí. No sé si decido terminarlo yo o si alguien decide terminarlo por mí, si no soy libre de mis actos. Pero bueno, chao.